Hola, hola, gracias por estar en este video. Soy Mateo Oficio y hoy te voy a explicar cómo superar los problemas de tu rodilla luego de tu operación. Sí, a ver, voy a moverme un poquito hacia acá y vamos a comenzar. Sí, cómo vamos a superar los problemas de tu rodilla luego de una operación, sí, y cómo llevar ya tu rehabilitación al siguiente nivel, dejando de lado la mediocridad. ¿A qué me refiero yo con mediocridad? Me refiero pues a las terapias en donde el objetivo es solamente que vuelvas a caminar y no toman en cuenta cuando quieres hacer otras actividades, pues como correr, como subir, bajar gradas, etcétera, ¿sí? Entonces, para comenzar esto, te voy a contar la historia de uno de mis pacientes, cuáles fueron los errores que él cometió y cómo él logró superar su problema de rodillas, ¿sí? Bueno, mi paciente, su nombre era Patricio, tenía 38 años, era vendedor, tuvo un accidente en su rodilla en donde afectó su ligamento cruzado anterior y su menisco, ¿sí? Básicamente, el punto de inicio de Patricio era este. Sí, él no podía flexionar su rodilla por más que quería, sentía dolor en este punto y él pensaba que ya se había estancado para siempre. Si cuánto pasó de su operación, habían pasado 6 meses de lo que se operó y él había ya estado cansado de las terapias tradicionales porque ya no veía ningún resultado. ¿Sí? Básicamente a mi paciente Patricio sucedió el accidente, lo metieron a cirugía, el doctor hizo su trabajo, realizó la artroscopía, reconstruyó el ligamento. Pero luego de la operación, ¿qué pasó? Básicamente su doctor no le dijo absolutamente nada de qué hacer después, solo le dijo ya puedes ir a tu casa, tendrás cuidado con las suturas. Entonces él tenía muchas dudas después de la operación sobre qué él tenía que hacer, por lo que como nadie le aclaró esas dudas, él solamente fue a reposo. Sí, fue a reposo por más o menos 1, 2 meses hasta que tuvo nuevamente la consulta con el doctor. Entonces, ¿qué pasó luego de la cirugía? Ya en casa, él sin los médicos, sentía dolor en su rodilla se inflamaba, pasaba mucho tiempo en reposo, no sabía qué hacer, por lo que no hacía nada, ¿sí? Inmovilizado, ¿sí? Inmovilizado, le dijeron que no mueva para cuidar el injerto, entonces él no se movía para nada, no hacía ningún trabajo de movilidad, trabajo de fuerza, no hacía nada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Pasaron los meses y cuando nuevamente le tocó el control, su doctor se enojó, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué se enojó el doctor? Lo regañó, le dijo que por qué no se había movido cuando él nunca tuvo una guía clara de qué es lo que tenía que hacer. El doctor no dio indicaciones. El doctor no le dio ninguna indicación. Entonces, él ya tenía su rodilla básicamente con un problema que no podía flexionarla, o sea, doblarla hacia acá con comodidad y no podía estirarla con comodidad. ¿Sí? Él sentía insegura la rodilla, cojeaba al caminar y no podía superar este problema. Entonces, él entró básicamente en una desesperación. ¿Por qué? Porque no veía ningún avance luego de su cirugía, algo que le habían prometido que él iba a hacerlo. Entonces, básicamente, el doctor vio esta posición, le dijo, te vamos a tener que operar nuevamente. Mi paciente no aceptó. Entonces, ¿qué dijo el doctor? Ok, tienes 10 sesiones de terapia. Entonces le manda sesiones a 10 sesiones de terapia, él llega a terapia, primero que nada su fisioterapeuta no le importa mucho su paciente, no le importó mucho Patricio, no le hizo ninguna pregunta, no le preguntó cómo estaba, no le preguntó por qué le pasó, simplemente le pidió un diagnóstico y en base al diagnóstico comenzó a trabajar. ¿Sí? ¿Qué le hacían? Básicamente le ponían media hora de esto, el magneto, le dejaban acostado y otra media hora con esto de aquí, que son los electrodos. Además de que le doblaban la rodilla a la fuerza, algo que es demasiado doloroso cuando un paciente lo realizan. Y literalmente esto de forzar la flexión ya debería ser prohibido, porque esto no te va a servir para nada, más bien va a generar mecanismos en tu cerebro que van a evitar que tú puedas flexionar tu rodilla, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Básicamente le pusieron un par de ejercicios que le explicaron solo una vez y el fisioterapeuta pues se iba a estar en el teléfono, se iba a ver otros pacientes, simplemente descansaba. Incluso Patricio una vez me dijo que el fisio se le había dormido en la terapia, o sea, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasaba? Que él hacía esto, no veía resultado, nuevamente iba al doctor, el doctor nuevamente se molestaba, etcétera, decía que no estaba haciendo el trabajo, nuevamente otras 10 sesiones de lo mismo y nada. Entonces, ¿qué pasó? Él básicamente se cansó de esto, se cansó de tener que invertir su dinero
en algo que no le estaba ayudando, que no le estaba sirviendo. Entonces, ¿el que hizo? Comenzó a ver pues ejercicios genéricos como los que tú ves aquí en esta imagen, que básicamente no le servían absolutamente para nada porque no tomaban en cuenta lo que él realmente necesitaba, ¿sí? Entonces él esperaba ver una mejoría, sí, con algunos ejercicios lo hacía, pero con otros ejercicios que él intentaba por su propia cuenta se sentía peor. ¿Por qué? Porque su rodilla se inflamaba y porque su rodilla le dolía más. Entonces, esos fueron los errores que cometió mi paciente Patricio y que realmente estoy creando esta clase para que tú no los cometas, ¿sí? Además de esto, cuando Patricio llega a mi consulta, lo primero que yo hago es conversar con él y detectar cuáles son las creencias limitantes que él tenía que estaban estancando su recuperación. Entonces, conversando con él, yo detecto las siguientes que te voy a explicar aquí para que tú no las cometas, para que si estás pasando por esto, pues trates de cambiar ese chip para que te pueda ayudar en tu recuperación, ¿sí? El primero era que él pensaba que después de todo lo que intentó podía hacerlo solo y por su cuenta. Él dijo, ya no necesito más terapias en donde solo me sacan mi dinero y en donde no veo ningún resultado. Entonces él se estancó, no veía evolución, por lo tanto se sentía frustrado, creía que nunca iba a mejorar. Pero aquí viene que tú nunca debes pensar que puedes hacerlo solo, tú necesitas la guía de un profesional, pero que ese profesional se interese en ti, ¿sí? Que tú le importes, que le importe tu recuperación. ¿Por qué? Porque básicamente lo más importante de un proceso de recuperación es una evaluación en donde el profesional, el fisioterapeuta, ve básicamente tú qué puedes hacer, qué no puedes hacer y cuáles son tus puntos débiles y tus fortalezas para, partiendo de esto, comenzar un trabajo. Sí, por eso tú siempre, si quieres recuperarte, necesitas la guía de una persona que sabe por dónde llevar tu recuperación. Ahora, otra de las creencias que Patricio tenía era que el dolor significaba un daño, ¿sí? Y el que decía, cada vez que le dolía, decía, mi cirugía ya no va a servir, se me va a complicar, y dejaba de hacerlo. Dejaba de hacer sus ejercicios, dejaba de tratar de mejorar. ¿Por qué? Porque pensaba que si le dolía, iba a ser peor, se le iba a dañar básicamente todo. Entonces, esta era una creencia que básicamente trabajamos desde el inicio. ¿Por qué? Porque tienes que entender que el dolor es una alarma y un amigo en tu recuperación. ¿Por qué? Porque tu recuperación va a ir de la mano con el dolor, porque básicamente el dolor va a ser una alarma, como te digo, o una señal que a nosotros nos va a permitir saber por dónde no trabajar, qué modificar en el plan de entrenamiento que sea para ti y por dónde tiene que ir la recuperación, ¿sí? Porque a la final, nosotros que tenemos tejidos, músculos, ligamentos, cápsula articular, y esto es algo muy importante, nuestros vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando molesta, hay un dolor que es pequeño, eso significa que tus tejidos se están adaptando, ¿sí? Que hubo una pequeña inflamación, pero por temas de ejercicio, que no es malo, ¿sí? Eso significa que se está adaptando y obviamente si hay un pequeño daño por adaptación, los vasos sanguíneos van a llevar sustancias inflamatorias, que con la inflamación viene también el dolor, que sería normal, ¿sí? Entonces, el ejercicio va con el dolor, van de la mano, ¿sí? Porque nos permiten ya sea ver qué sí estás logrando hacer, qué no estás logrando hacer y qué cambios deberíamos hacer en tu rutina de entrenamiento. Para eso es importante también pues la valoración que ya te comenté anteriormente, y para eso es importante una planificación de acuerdo a la valoración, porque esto ya va a ser en base a lo que realmente tú necesitas, nadie más, ni tu vecino, ni alguien que tiene la misma lesión, tú, en base a tu valoración y en base a lo que realmente tú necesitas. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué pasa? Puede ser que un ejercicio te duela en las primeras semanas, pero conforme van pasando 2 semanas en lo que tú realizas este ejercicio que te duele poco, ese ejercicio ya te va a provocar dolor y ya ni siquiera lo vas a sentir. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el dolor pasó de ser algo que nosotros pensamos que era malo a ser un guía y a ser un amigo en tu recuperación. Ahora, algo también que pasaba mucho, Patricio, era que él usaba demasiado hielo, ¿sí? Pero ¿qué pasaba cuando él usaba demasiado hielo? ¿Sí? Cuando él pasaba usando hielo, se sentía aliviado un rato, pero más allá del alivio, vamos un poco más profundo, vamos a qué realmente hace el hielo en tu cuerpo. En tu cuerpo va a ser algo que se llama vasoconstricción, que es básicamente que el diámetro, por ejemplo,
si tu arteria es de este porte, el hielo va a hacer que tu arteria sea un poquito más pequeña y por ende vaya menos sangre por ahí porque disminuye el tamaño. Entonces, menos sangre, eso significa algo clave aquí, que tu recuperación va a ser más lenta. ¿Por qué? Porque la sangre tiene los componentes necesarios para curar los tejidos. Además que el hielo disminuye la elasticidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto de la elasticidad? Es cuánto se puede estirar, cuánto puede doblarse. Entonces, si el hielo disminuye la elasticidad, tu rodilla con el uso prolongado de hielo se va a poner más rígida en vez de ayudarte. Ahora, ¿qué le estaba limitando a él? Él tenía un pensamiento de que ya nunca más él iba a poder hacer lo que le gustaba. Por eso él tenía una actitud de no querer hacer los ejercicios, pues porque ya le estaba afectando su mentalidad y sus relaciones sociales. Ya le decían sus compañeros baja a jugar, decían no puedo, otro día será, etc. Y algo muy importante aquí es que nadie lo entendía, porque nadie más pasaba por eso. Entonces cuando él pasaba por esto, donde él tenía que decir que no, le hacían muchas preguntas que tal vez, o le atacaban por decirlo así, que tal vez a ti alguna vez te lo dijeron, entonces ¿para qué te operaste? Ahora estás peor, no te sirvió de nada la operación, pero ya pasaron meses y sigues igual. ¿Por qué sigues así? Esta es una de las peores que yo he escuchado que se le pueda decir a un paciente, no es para tanto. Y básicamente sus amigos ya le decían que no le iban a invitar porque él siempre tenía que decir que no. Entonces él comenzó su proceso de recuperación y él comenzó a notar cambios. Más que cambios solamente físicos de inicio, él comenzó a notar en cambios en su actitud. ¿Por qué? Porque al tú realizar tus ejercicios, al tú encaminarte en un propósito que es tu recuperación, tu actitud mejora. ¿Por qué? Porque tu propósito te motiva y tu propósito te impulsa. Entonces la mentalidad de Patricio comenzó a mejorar y esa mejora llevó a que meses después, ¿sí? 9 meses después, él puede impulsar a su hijo a jugar fútbol y que jueguen juntos fútbol, ¿sí? Entonces, básicamente, estas son las creencias que él tenía y que quisiera que tú, pues, no lo tengas. Entonces, ¿qué es lo que realmente te va a servir a ti para poder recuperarte? Ahora ya sabes lo que no tienes que hacer, las creencias que no tienes que tener y ahora vamos a ver qué es lo que tienes que hacer para poder recuperarte, ¿sí? Lo primero y lo más importante es valorar tu salud. ¿Esto qué quiere decir? Cuidar y honrar tu cuerpo. Esto comienza desde cómo te hablas a ti mismo. ¿Te hablas desde una perspectiva de, yo nunca me voy a recuperar? ¿O te hablas desde una perspectiva de todo lo que estoy haciendo va en camino hacia mi mejora? ¿Sí? Y lo primero para cambiar esa mentalidad es el agradecimiento, ¿sí? Tú tienes que agradecer por todo lo que hay en tu vida. Si ahora en este momento puedes estar con la rodilla mal, te puedes sentir estancado, pero a la final tienes a tu familia. Algo muy importante, despertaste en la mañana, algo que mucha gente no lo hizo el día de hoy. Y algo muy importante es que tu vida está llena de bendiciones. Desde tener un plato de comida o algo de vestir, esa ya es una bendición, porque eso significa que tú tienes algo que agradecer. Así que el primer paso, el agradecimiento y pues valorar tu salud. Después, algo muy importante que tú tienes que hacer para superar esto es pasar por una evaluación inicial. ¿Qué quiere decir pasar por una evaluación inicial? Primero que nada, que el profesional, que la persona que te vaya a tratar, sepa todo sobre ti, tus miedos, tus creencias limitantes y qué piensas sobre tu lesión, porque créeme, si tu pensamiento es de nunca me voy a recuperar, por más que tu programa de ejercicio sea el mejor, no lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque tu mentalidad está aquí. Sí, porque el estancamiento ya no está en tus rodillas, sino está en tu mentalidad. Ahora, la evaluación inicial no solo va a la mentalidad, sino va a la exploración física, como ya te expliqué, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades, y a partir de ahí despegar el programa con el trabajo. Ahora, otra cosa que hay que entender es que no todos somos iguales, no todos partimos desde el mismo inicio y no todos vamos a tener el mismo tiempo de recuperación. ¿Por qué? Porque somos personas distintas, todos partimos desde puntos diferentes. No va a ser igual la persona que jugaba fútbol solo los domingos y se lesionó a un atleta que lleva toda su vida entrenando. Si no va a ser lo mismo, tu proceso puede que el de esta persona lleve 6 meses y del atleta lleve 4 meses. Sí, no tienes que compararte nunca en tu proceso de recuperación y para eso está la evaluación inicial donde se detecta básicamente todo eso. Sí, ahora viene algo muy importante que son los ejercicios personalizados. Sí, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que
Para poder plantearte una rutina de entrenamiento que tú puedas seguir, es importante pasar por una valoración en donde ya te explique puntos fuertes, debilidades, fortalezas, qué es lo que tú piensas sobre tu lesión y desde ahí pues partir el programa. Sí, ahora, 2 personas operadas de ligamento cruzado anterior con la misma patología, como te expliqué, no van a tener el mismo proceso de recuperación porque parten desde puntos de inicio diferentes. No son iguales ni siquiera sobre cómo les sucedió la lesión. Entonces, nadie debería ser tratado de esa manera, ¿sí? Entonces, dependiendo y según la personalización, tú vas a ver avances. Tienes que tomar en cuenta las condiciones en las que llegas después ya de probar e intentar varias cosas. Y, obviamente, la planificación de los ejercicios se basa en objetivos. ¿Qué es lo que tú quieres lograr? ¿Qué quieres evitar? ¿Y a dónde quieres llegar con la recuperación? ¿Sí? Y otra cosa muy importante es coherencia con lo que quieres. ¿Sí? ¿Qué es lo que tú quieres? Si tú quieres recuperarte, tienes que hacer todo lo necesario para tú poder llegar del punto A en donde te encuentras ahora con limitaciones, con miedos, con dolor, al punto B, que básicamente es tu mayor objetivo si no te hubiera pasado esta lesión. Sí, tu mayor objetivo si no te hubiera pasado esta lesión. ¿Cómo puedes encontrar tu mayor objetivo? Respondiendo una simple pregunta. Si esto no te hubiera sucedido en 6 meses, ¿qué estarías haciendo? ¿Sí? Entonces eso, haz coherencia con lo que quieres, es hacer lo necesario para llegar hacia tu recuperación. ¿Sí? Entonces, permíteme indicarte cómo yo te puedo ayudar, cómo yo puedo ayudarte a que lleves este proceso al siguiente nivel, dejando de lado ya lo que has intentado y has visto que no te ha servido. Básicamente, yo he desarrollado un método antifragilidad de rodilla en donde tú vas a poder fortalecer tu lesión, donde vas a tener un régimen de entrenamiento que lo vas a tener que seguir, sí, para que puedas mejorar, que te permita progresar, para que puedas volver a confiar y vivir sin límites, ¿sí? De paciente a atleta para que tu rodilla cada vez se sienta mejor, ¿sí? El objetivo de mi programa es ayudarte a recuperes tu vida y comiences a vivir de verdad. Vivir de verdad es sin limitaciones, sin dolor y sin los miedos de qué es lo que pueda pasarme próximamente. Para eso, ¿qué incluye mi programa? Pues mi programa se basa básicamente en los puntos que vimos antes, en los que tú vas a poder mejorar y para que ya no sigas cometiendo los mismos errores, ¿sí? Una evaluación inicial para saber tu punto exacto de partida, qué es lo que piensas y desde ahí pues partir con educación. Y ¿qué más vas a tener? Vas a tener acompañamiento. En este proceso tú nunca te vas a sentir solo o sola, porque vas a tener acompañamiento continuo de mi parte para saber cómo estás tú. Tu propia rutina de entrenamiento, ¿sí? Algo que solamente tú en todo el mundo vas a tener. Nadie más va a tener tu misma rutina porque tú eres tú y no hay otro igual a ti. Algo muy importante es la educación, porque muchas veces, como te dije arriba, pensamos que el dolor es un daño, cuando no es así, y no todos lo conocen. Entonces tú vas a tener educación sobre qué es lo que está pasando dentro de tu recuperación, para así poder llegar a que tú recuperes la confianza en tu rodilla, dejes de pensar que tu rodilla es frágil y pienses que tu rodilla realmente es tu punto fuerte, ¿sí? Y si esto conectó contigo, si te identificaste con algo de esta clase y quieres saber cómo realmente puedo ayudarte yo, si tu caso es adecuado para mi programa, si yo realmente puedo ayudarte, si puedo ayudarte te diré sí, si no puedo ayudarte te diré no. Cuéntame qué te pareció esta clase, qué es de los problemas con los que te identificaste y si deseas agendar una llamada 1-1 conmigo, pues estaré muy a gusto para conocer más tu caso y saber cómo yo puedo ayudarte.